la corrupción, etcétera. Y bueno, saltamos a la siguiente rápidamente. Yo digo que la modernidad surcoreana es autorreferencial o propiamente surcoreana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se conjuga, esa modernidad autorreferencial se conjugan factores muy importantes. Por ejemplo, los beneficios económicos, esta democracia en ciernes, pero importante, la tecnología, la participación social y una multiculturalidad que está despegando. Yo creo que eso los hace ser un país con una modernidad autorreferencial, autoconstruida, autogenerada. Por otro lado, se están enfrentando a una sociedad multicultural, donde se están reflejando intereses diversos, donde los migrantes ya son tomados en cuenta, una sociedad muy homogénea, bastante homogénea, y donde de alguna manera también, insisto, en los derechos humanos tienen cada vez más cabida en esta relación Estado-sociedad. Por otro lado, yo veo riesgos, una polarización política y social, donde los partidos han influido mucho en esto, y una polarización también, pues en un momento dado, rompe con el diálogo, rompe con los objetivos de lograr políticas públicas, etcétera. Un conservadurismo, no en el sentido meramente político, sino un conservadurismo que ponga en riesgo los valores sociocomunitarios, vaya, en ese sentido, en aras de un individualismo exacerbado. Y bueno, una occidentalización que en un momento dado despliegue patologías propias de un capitalismo sin control. Finalmente, la última lámina, las perspectivas a futuro de la sociedad civil surcoreana. Bueno, yo creo que aquí es importante que se siga en la construcción de una sociedad civil más horizontal, donde indudablemente lo económico es más importante para ello, una sociedad civil participativa, afianzar el proceso democrático y lograr un diálogo intersectorial con el poder político que asegure más democracia y mayor participación social, continuar con la agenda de la rendición de cuentas y fomentar la transparencia en la vida pública. Es importante cómo en Corea se han generado una serie de organizaciones que su objetivo principal es la transparencia. En ese sentido, yo creo que sería mucha enseñanza para América Latina. Y por último, asegurar el diálogo geopolítico en la zona, como una zona conflictiva. Es decir, evitar a toda costa donde se pueda que las políticas de seguridad y endurecimiento, por aquello de la zona geopolítica, la guerra, el estado de guerra constante con Corea del Norte, en un momento dado puede afectar las libertades individuales, las libertades sociales que tanto ha costado a la sociedad de Corea del Sur. En ese sentido, de una manera muy rápida, es la perspectiva de cómo, a mi juicio, los valores confucianos, neoconfucianismo, modernidad, han logrado cimentar y hacer bastante efervescente un proceso de sociedad civil que, bueno, sigue presente y sigue tratando de ser cada vez más autónoma del Estado. Muchas gracias. Me permito hacer unos comentarios breves a las presentaciones que ellos han hecho, con el fin de dejar espacio para comentarios, preguntas, inquietudes que ustedes quieran resolver. Hemos visto cómo la sociedad coreana se debate ante ciertos dilemas. A mí me gustaría resaltar 3 elementos claves en las 2 exposiciones que acabamos de recibir. Por un lado, me parece que hay un elemento común, que es el tema de la naturaleza de la sociedad coreana, su autocomprensión, desde el lado de la historiografía, cómo narrar lo que ha sido el transcurso de esa sociedad, una versión condicionada por la ocupación colonial, después la revaloración de la
Corea tradicional bajo ese emblema del desarrollo endógeno frente a los paradigmas o el prototipo anterior de heteronomía y estancamiento seculares de esa sociedad. Por cierto que tiene relación directa con el tema del confucianismo, porque de acuerdo con muchos autores, uno de los lastres de la sociedad coreana a lo largo de su historia fue el peso de los valores del confucianismo, aquella jerarquía, aquel sometimiento a los superiores, y donde no había estímulos para la reacción, para la contestación, para la innovación, y que eso habría forjado un patrón demasiado sometido de esa sociedad y renuencia a los cambios y renuncia, por ejemplo, a los aportes cuando llegan los europeos y se cierra junto con Japón a la influencia europea por varios siglos. Encontramos que el confucianismo, otros autores creen que el confucianismo, en cuanto que patentiza ciertas características de disciplina, de esmero, de relación de grupo, es por el contrario clave para el desarrollo capitalista, y que después de la guerra, que esa base confuciana que había sido vista como un factor de estancamiento económico, social, político, después de la guerra va a ser un factor positivo, en cuanto que la modalidad de producción capitalista industrial requiere la alta colaboración, cooperación, trabajo de grupo, y que por eso es un factor explicativo del desarrollo de Corea. La imagen de esa sociedad, la autocomprensión de esa sociedad, esa naturaleza, me parece que tiene, digamos, dos facetas. Una que es una sociedad dinámica que está cambiando, que está innovando, y por otro lado que es una sociedad contradictoria. En efecto, ha habido movimientos, un empoderamiento de la sociedad civil, movilizaciones, fuerte crítica a lo que son el tema de la corrupción, el tema de la manipulación de las grandes empresas, la movilización acerca del respeto a los derechos humanos, pero por otro lado también hay signos en esta sociedad de conformismo, de consumismo, digamos, de renuncia a lo que puede ser una lucha por una mayor equidad y conformismo dentro de unos patrones de un capitalismo de alto consumo. Eso por un lado. Por otro, me parece que hay también otro elemento importante, y es, bueno, esta sociedad coreana, esta revisión de lo que es la historia coreana en un mundo que se achica por el fenómeno de la globalidad, de la globalización, y por el fenómeno de un cosmopolitismo acelerado. Entonces, ¿qué es lo propio de esa sociedad? ¿Qué es lo que la identifica? Entonces ya esas factores de identidad tradicionales empiezan a diluirse en una sociedad que está saliendo, que recibe más extranjeros y que está en tránsito hacia una mayor multiculturalidad. En este sentido, me gustaría retomar uno de los últimos elementos que hablaba aquí Samuel sobre el tema de la dinámica regional. Me parece que cualquier intento de caracterizar y de explicar una sociedad hoy día requiere en alguna forma tener en cuenta lo que es el juego de poder dentro de una región, las presiones, las influencias, y en el ámbito del noreste asiático, de Asia Oriental en general, pues encontramos unos juegos de poder muy importantes, elemento geopolítico que es imprescindible a mi modo de ver para poder tener una explicación más cabal de los fenómenos locales que se están considerando. Allí hay una transformación muy rápida de toda la, modalidad tradicional económica, una industrialización rápida, una búsqueda de unas formas políticas que no sean exactamente el modelo anglosajón de democracia representativa, de sistemas más autoritarios, y también dentro de una
competencia estratégica al frente de la cual China está poniéndose inevitablemente como un compensador, como un peso o un contrapeso, mejor dicho, de lo que ha sido el diseño mundial de control por parte de Estados Unidos. Entonces, hoy cuando Estados Unidos, cuando Europa decaen, tienen serias dificultades para mantener ese diseño, los asiáticos están considerando digamos, su integración, su mayor cooperación, al frente de lo cual China, donde que es ya el mayor socio económico de Corea y donde atrae, digamos, una especie de juego concéntrico cultural, va a modificar todo lo que es el diseño político, las modalidades de la cooperación cultural, social de las sociedades asiáticas. Y eso me parece importante de tener en cuenta en el estudio de un país fascinante como es Corea. Bien, quería hacer esas anotaciones a lo que acabamos de explicar, agradeciéndole a los compañeros sus amables presentaciones, y tenemos todavía unos 7 minutos para ir al coffee break. Entonces, antes de ir a ese receso, por favor, unas intervenciones, comentarios. Empezamos por el profesor Alfredo Romero, por favor. Esa alusión que hiciste a que Corea estaba 300 años atrás de Japón, que evidentemente no es tuya, sino viene de otra fuente, pero que eso me plantea a mí otra cuestión que normalmente no se ha debatido entre los estudiosos del este de Asia. ¿Por qué esa diferencia de Japón? ¿Y por qué China? Hay estudios por ahí que afirman, por ejemplo, que China pudo crear las condiciones para pasar al capitalismo y no las dio porque su dimensión territorial y su exceso de población la obligó a preocuparse más por alimentar a la gente que por hacer otras cosas. En el caso de Japón, se parte del supuesto que la modernidad de Japón se dio por efecto del contacto con Estados Unidos y Europa. Y la teoría de la modernización en la que me formé yo, y nos hemos formado muchos ya de antaño, nos decían eso, que la imitación de las instituciones de Occidente, sin especificarmente que sea Occidente, era lo que realmente había sido la clave de la transformación de Japón. Hay otros tipos de estudios que han planteado otra cuestión, y que es lo que yo quiero centrarme. La cuestión respecto a Japón es que en Japón se crearon bases precapitalistas que no se pudieron crear ni en Corea ni ni en China. Y aquí también entraría un poco la reflexión de si el confucianismo efectivamente es un elemento dinámico que permite ese tipo de transformaciones o no. Uno podría decir, Japón era confuciano, sí, pero la impronta confuciana en Japón es de una índole muy distinta a la de Corea, ¿verdad? Así es que entonces creo que por ahí no va. En Japón se parte también de otra idea, que el feudalismo se rompió en el siglo XIX. Y no se toma en consideración que se rompió en el momento en el que Tokugawa hizo la unificación de Japón y creó un sistema central de organización política que sirvió de acicate para que se crearan otro tipo de estructuras. Los comerciantes, los talleres, las casas de préstamo, etcétera, etcétera. Y si eso no fueron realmente elementos que facilitaron el tránsito de Japón hacia el capitalismo, bueno, pues entonces hay que conformarse entonces que es así. Como dice un amigo mío, es la magia de los cuentos de hadas. Las princesas durmientes que solamente son capaces de abrir los ojos cuando reciben el beso del príncipe azul.